Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por el espacio. Hemos preparado una presentación también en coordinación con la doctora Andrea Paola. Vamos a ver algunos elementos en común, tal vez desde un enfoque distinto, así que bueno, esperamos que les guste. Bueno, un saludo para todos. Hoy eh, con dos situaciones para arrancar de una vez. La primera de ellas es que pues, nos acompaña nuestra hija de 3 años. Ella va a estar aquí con nosotros. Y segundo, que tengo una dificultad por un tema viral en mi garganta pero pues podamos y ustedes puedan entender estas dos condiciones muy humanas. Bien, entonces vamos a dar inicio. Dale, dale, dale acá. Acá, Sí, ahí. listo. Nos escuchan bien, ¿cierto? Y pueden ver la Y pueden ver la presentación. presentación. Sí, señor. Sí, Estamos bien y vemos Perfecto. la presentación. Bueno, sí. muchas gracias. Vamos a dar inicio. Muy agradecidos por el espacio y aquí pendientes en todo lo que más podamos aportar. Bien, papel de la educación y la co-construcción de estrategias de acompañamiento psicológico en el manejo de cáncer por Carlos Fabián Costa Gil, que soy yo, y Marley Viviana Tafuro Osorio. No, avanza. Espérame. Dale, dale aquí, dale. Educamos para sanar y acompañamos para transformar. No está aquí. Ese es nuestro lema en el trabajo que estamos desarrollando. Bien, ese trabajo está eh, fundamentado en dos pilares fundamentales. Primero, el proyecto doctoral en educación y salud es una tesis doctoral que son aportes de la educación para la salud en el abordaje de las manifestaciones emocionales y cognitivas en pacientes con cáncer de cuello uterino y la construcción de un proceso de trabajo voluntario. Descansa en estos dos importantes elementos. Primero, aclarar que nosotros llegamos a esta investigación por un proceso académico. Yo desarrollé mi tesis de maestría en la identificación y configuración de los estados emocionales de las mujeres con cáncer y dándole a esto ya un diagnóstico de una situación que ocurre cuando las personas tienen un diagnóstico miñoso, en este caso el diagnóstico del cáncer. Posteriormente, nosotros nos dimos cuenta por temas personales y familiares, porque empezó a aparecer diagnósticos en nuestros familiares, que había una dificultad porque todos conocemos información, hay mucha información alrededor de cómo prevenir el cáncer, pero hay muy poca información de qué hacer después de que nos dan cáncer. Técnicamente quedamos solamente bajo la voz de los médicos y los enfermeros de la EPS o del sitio donde nos vamos a tratar y muchas de esas voces en muchas oportunidades tienen muy poco tiempo para, por ejemplo, detenerse a hablarnos con nosotros sobre temas de sexualidad, temas de tutela, incluso temas afectivos, temas de ansiedad y de depresión, temas de alimentación. Entonces, los pacientes con cáncer de cuello uterino, los pacientes en general con el cáncer, pues siempre han tenido estas dificultades de acceder a información A. A raíz de eso construimos estos dos pilares, desde la tesis, desde nuestra experiencia empírica y desde nuestra experiencia, pues como familiares que amamos y adoramos a nuestra propia familia, de verlos sufrir acá. Entonces, tenemos unos precarios procesos educativos que no están sistematizados, no están integrados y no están contextualizados, que se están dirigidos a las personas con cáncer. Esta investigación tiene actores claves donde hemos participado, hemos asistido, hemos tenido entrevistas con clínicas especializadas, la Liga contra el Cáncer, organizaciones de voluntariado, hemos hecho entrevistas y visitas institucionales a personal médico, enfermería, administrativo, pacientes y cuidadores primarios. Descansa en estos tres pilares, que es la educación. Aquí vamos a hablar de educación popular, educación para la salud, en salud, que es el cuidado integral, salud emocional, bienestar biopsicosocial, el cáncer, que ya Andrea Paola Rojas hizo una exposición extensa sobre el tema del cáncer y buscamos hacer una propuesta de intervención educativa oncocomunitaria. Bien, la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica que nosotros realizamos es una revisión bibliográfica no sistémica en las bases de datos de PubMed, Scopus, Lilacs, Cochrane y ScienceDirect. Hicimos esta y obtuvimos unos resultados que ya me voy para que ustedes puedan verlo. Se redactó un capítulo del libro que es Estado de la Educación para la Salud, EPS, y su salud y perspectivas en el cáncer de cuello de útero, y complementamos nuestra información con entrevistas y observación institucional directa. Bien,
encontramos en estas revisiones y en todo este búsqueda sistemática que existen unos vacíos en la educación para la salud. Hay un predominio de intervenciones centradas en la prevención y detección temprana. Como les decía, hay muchísima información alrededor de qué hacer para prevenir el cáncer, pero hay muy poca información para qué hacer cuando ya tenemos cáncer. Completamente, entre los hallazgos más relevantes se destaca que la mayoría de intervenciones en educación para la salud están orientadas a la prevención, detección temprana y sensibilización con resultados positivos en el aumento de conocimientos y actitudes hacia la realización de exámenes de detección. Sin embargo, no se identificaron intervenciones educativas estructuradas y dirigidas a personas ya diagnosticadas con cáncer. Este hallazgo coincide con lo evidenciado en las entrevistas y en las visitas realizadas a instituciones como Clinaltec, Oncomedic, Oncosalud, Liga contra el Cáncer y otras organizaciones de carácter voluntario, donde constatamos que si bien existe una necesidad identificada de procesos educativos dirigidos a pacientes con diagnóstico oncológico, esto se desarrolla de forma aislada, no planificada y en muchas medidas depende en gran medida de la disposición individual de personas aliadas, enfermeros, médicos e incluso familiares o cuidadores primarios. Este panorama, aunque, aunque está centrado en el cáncer de cuello de útero, resulta representativo de la situación general observada en otros tipos de cáncer. Cuando hacíamos la investigación para el cáncer de cuello de útero, nos topábamos también con personas de otros tipos de cáncer. Entonces, por eso queda una realidad que está justificando la pertinencia de diseñar e implementar programas educativos aplicables durante todas las etapas del proceso oncológico. El marco teórico. El marco teórico en que basamos nuestras intervenciones contiene dos elementos fundamentales desde lo educativo. Desde lo educativo, la educación para la salud. A pesar de las dificultades que tiene para definirse, esta busca superarlas. La mejor definición es la que dice que esta busca, la educación para la salud, superar las visiones biomédicas y morbocéntricas propias de la educación sanitaria tradicional. La OMS define la educación para la salud como un proceso centrado en quien aprende, que promueve la capacidad de pensar, comparar, seleccionar y aplicar información en salud en función de las condiciones biosocioeconómicas de cada persona. El objetivo es fomentar la autodeterminación eficaz en salud. La educación para la salud es una práctica social intencionada que fortalece las percepciones y significaciones colectivas sobre la salud. El otro pilar es la educación popular, consolidada por Simón Rodríguez José Martí, consolidada por Paulo Freire, es un proceso emancipador, crítico y dialógico orientado a los sectores oprimidos. Se desarrolla en diversos espacios, promueve el diálogo intercultural como modelo pedagógico, parte de la diversidad contextual defendiendo los intereses populares sin reducirse a un territorio específico. En este diálogo de saberes, que es pilar central de la educación popular, la interacción crítica e intencionada que reconoce el saber del otro y transforma la realidad desde la anticipación activa de los sujetos. Como propuesta, la educación popular y la educación para la salud tienen necesariamente un objetivo general. Ambas tienen una visión holística del ser humano, buscan el diálogo y la reflexión crítica. Ambas buscan la participación activa y contextual y sobre todo, ambas educaciones, la educación popular y la educación para la salud, buscan la educación como un eje transformador. Por tanto, estas dos fortalecen en su unión las intervenciones que hacemos, teniendo en cuenta que la sombrilla mucho más amplia y mucho más desarrollada es la educación popular de Paulo Freire. La idea y la propuesta es, a través de la integración de estas dos, es construir un programa educativo que construya desde la crítica pedagógica y desde la co-creación y se fundamenta en la concienciación, diálogo horizontal, contextualización, participación activa, problematización, el amor, la historicidad, la esperanza crítica y la denuncia y el anuncio, que es la parte dialéctica entre el educando y el educador. Estos principios de la educación popular que se integra a la educación para la salud buscan como sujetos un diálogo como eje central. Es un acto amoroso, intencionado, en el que vamos a resignificar las experiencias y se construyen rutas de empoderamiento. El sujeto como protagonista
El sujeto siempre será el protagonista de estas intervenciones. Es activo en la búsqueda de sentidos y aprendizajes con otros y con su entorno. Y esta relación dialógica entre el educador y el educando, una relación dialógica afectiva, situada desde la reciprocidad y el compromiso mutuo, fundada en la emergencia y la cocreación, la recursividad esencial de este proceso. Bueno, muchas gracias. A continuación voy a compartir algo de la experiencia relacionada con el equipo que da vida a este proyecto, a este proceso, dado que desde la experiencia es una parte fundamental de, digamos, de una iniciativa que tenga proyección a largo plazo. Sí, entonces, en este contexto vamos a contar un poquito sobre cuál es, digamos, el enfoque, la naturaleza del equipo oncocomunitario. Me disculpo porque hemos estado con la niña y ha sido un poquito difícil para el ejercicio. Quiero contarles quiénes somos, sí, quiénes estamos detrás de ese proceso, porque finalmente somos personas, somos historias, ¿cierto? No hablamos aquí desde un equipo técnico ni de un grupo de profesionales organizados desde una lógica funcional. Lo que dio vida al grupo comunitario no fue un protocolo ni un marco lógico, sino un tejido afectivo, ético, que partió de la amistad, también de las relaciones familiares. Carlos Fabián es pues mi compañero afectivo, Andrea Paola es prima de mi esposo y desde esas cercanías fue que fuimos construyendo equipo, dado que este es un proyecto que va mucho más allá de la lógica, digamos, estrictamente institucional de la universidad, pero no está tampoco fuera de ella, ¿sí? Eso es importante considerarlo. Lo que dio vida al grupo no fue entonces este contexto, sino más bien un sentido profundo político de querer contribuir con un granito de arena, pues a una sociedad que desde diversos lugares, desde diversas necesidades, pues genera posibilidades para que nosotros podamos aportar, podamos construir desde los saberes y desde los lugares políticos en donde nos encontramos y donde nos situamos, ¿sí? Este proceso no nació inicialmente con unas metas fijas ni con unos indicadores prediseñados, nació como un acto voluntario de cuidado mutuo, de hecho porque en ese momento pues estábamos precisamente como en pandemia, estábamos también resignificando nuestro sentido de vida y lo que estaba pasando y creo que este proceso nació de esa reflexión y de esa necesidad también de conectar porque si algo también sentimos que se dio en ese contexto era la ruptura de los lazos y entendíamos que necesitábamos contribuir para transformar esa situación. En ese sentido, esto nació como un acto voluntario de cuidado mutuo entre nosotros, como una forma de responder al dolor, a la injusticia, a la soledad que muchas veces impone también la enfermedad en general y pues en particular el cáncer y sobre todo pues en momentos en donde desde la crisis se nos habla desde el miedo, se nos habla desde la incertidumbre y entonces necesitábamos o nos dábamos cuenta de la necesidad de reconectar, de reconstruir, de resignificar la vida y ante todo porque alrededor pues teníamos a muchas personas con el cáncer, familiares, amigos, etcétera. Entonces, estos proyectos no solamente nacen de las estadísticas que también nos muestran, de alguna manera son un indicador que nos permitió darnos cuenta que la real pandemia no era la del COVID, sino la del cáncer y en sí, más a fondo, la emergencia de una nueva, de la necesidad de una nueva forma de vida, ¿cierto? Entonces aquí nos empezamos a preguntar cómo nos acompañamos cuando la vida se pone en riesgo, qué podemos construir juntos cuando el miedo y la esperanza se entrelazan. Desde aquí empezamos a entender que no era solo un proceso pedagógico dirigido a las personas con diagnóstico oncológico, era también un proceso que nos transformaba a nosotros mismos y que nacía de una necesidad profunda. A medida que hablábamos, sembrábamos, cocinábamos o simplemente nos acompañábamos, nos dimos cuenta de que no estábamos enseñando, estábamos aprendiendo a mirar el mundo desde otro lugar, a remarcar las situaciones que nos estaban presentando
la vida y el contexto económico, político y social de ese momento, ¿cierto? Estábamos aprendiendo a mirar desde un cuerpo que a veces dolía, pero también desde el amor comprometido, desde la lentitud de los procesos que son verdaderamente humanos, y empezamos a entender que no nos estábamos constituyendo tanto desde el lugar de una red asistencial, sino más desde el lugar de una comunidad pedagógica que se reconoce como política, no porque pertenezcamos a un partido político o a una institución que tenga este fin, sino porque creemos profundamente pues, en la transformación colectiva como posibilidad real y cotidiana. Entendimos que educar para la salud no puede ser una intervención unidireccional, es una práctica radical de reconocimiento propio, mutuo y del contexto amplio en el que estamos, ¿cierto? De la lucha contra la fragmentación a la que somos sometidos por distintos actores con intereses y poderes que atraviesan la vida, y de la construcción de horizontes comunes, pero desde lo cotidiano, ¿sí? La política de lo cotidiano, de lo real. Desde esta mirada, como ustedes también un poco lo escucharon ahora con la doctora Andrea Paola, fuimos construyendo la identidad del grupo desde una visión transformadora. El grupo se fue configurando en el hacer, ¿sí? Desde el pensar, hagamos esta actividad, pensemos esto, y vamos haciendo un proceso de conexión con hacernos una pregunta, con plantear un marco teórico. Entonces el proceso de formulación fue muy orgánico y muy inextenso, porque en este proceso estamos alrededor desde el 2023 e incluso antes desde conversaciones que empezamos a tener. Entonces, desde este equipo nos fuimos constituyendo en red. Nos une un propósito que no es instrumental, es acompañar para transformar y educar para sanar, como la frase con la que iniciaba esta presentación. Nos negamos, a reducir la salud a un tratamiento y la educación a una charla. Lo que hacemos es sostener espacios en los que el saber dialoga con la vida, con las personas, con las inquietudes del momento. A veces tenemos un plan, pero la gente dice, queremos esto, nos estamos preguntando por este tema, y las dinámicas incluso pueden variar en un taller. Entonces, lo que más nos ha caracterizado es la flexibilidad y la necesidad de conectar, y esto es favorecido porque es un proyecto solidario, es un proyecto voluntario. En ese sentido, la idea es que la palabra circule, que el cuidado se convierta en una acción política consciente y conectada con nuestras necesidades, que son dinámicas, que no son fijas, porque podemos hacer un diagnóstico, pero luego incluso el mismo elemento puede ir cambiando. Entonces, la nutrición tiene muchas dimensiones, muchas preocupaciones atravesadas, que incluso también se conectan con las necesidades económicas, porque a veces puede ser que tengamos un modelo ideal de cómo alimentarnos, pero también esto está atravesado por la dimensión económica, por las condiciones de vida, por las prácticas y las creencias culturales. Entonces, cómo tejer y cómo transar, cómo también redimensionar los aspectos científicos desde otro tipo de saberes, desde otro tipo de lugares, y pues también desde el diálogo de saberes hemos direccionado muchos de estos ejercicios. En ese sentido, pues este es un proceso solidario porque ha sido voluntario, porque ha sido libre y amorosamente ofrecido desde nuestros tiempos, desde nuestras condiciones, pero también desde la conexión institucional que tenemos. Como ustedes lo vieron también en la diapositiva de la doctora Paola, pues estamos todos vinculados a alguna institución. Aquí estamos las fotos de quienes hacemos parte de ese proceso. En la Universidad del Peloponeso, el SENA nos ha también apoyado en distintas capacitaciones desde los espacios, y además porque Carlos Fabián es instructor de esta institución, desde Oncomedic, que es una IPS. En la cual está la doctora Lucy Ramírez, quien ha sido pues un ser muy abierto, una de las pocas clínicas, he de decirlo, con las que hemos podido conectar. La parte clínica es muy cerrada, es muy difícil y son muy celosos, y pues uno también entiende desde su lugar y la responsabilidad que tiene en la Universidad del Tolima, que es el escenario académico desde el cual Carlos está formando en su doctorado, y la Fundación Artesana, que conecta con Oncomedic todo el enfoque de responsabilidad social, y la Universidad de Ibagué, pues que es el espacio en donde yo estoy participando.
De este proceso, decantando todo lo que les contaba, que no fue un proceso rígido, que nació primero el objetivo y luego trabajamos, sino que nació, o sea, los objetivos fueron naciendo en el hacer, en el reflexionar, en el leer, el encontrarnos también desde distintos puntos. Fue diseñar y co-construir una propuesta de educación popular para la salud dirigida a personas con diagnóstico oncológico de sectores populares de la ciudad de Ibagué a partir del reconocimiento de sus experiencias, saberes, trayectorias de vida, promoviendo procesos educativos, emancipadores, contextualizados y afectivos. Este objetivo pues nos dio vida también a una metodología, ¿cierto? Que como también conectaba con lo que les decía, pues también nació de una lógica abierta, es decir, tratando de superar esas lógicas cerradas en donde formulamos unos objetivos desde el inicio, pero luego la realidad nos está también pidiendo y diciendo otras cosas. Eh, es decir, que esta experiencia no partió de un diseño metodológico completamente definido, sino que lo que les voy a contar aquí fue naciendo de la práctica también, ¿sí? Un proceso de codiseño de la metodología también. Fue un proceso en constante construcción que emergió desde la voluntad, el compromiso, el deseo de acompañar, así como que el problema lo fuimos hilando en el camino, pues alimentados por la escucha, el vínculo afectivo con los participantes y el aprendizaje situado en los talleres y encuentros desde una conversación íntima, respetuosa de la apertura, el silencio también de los límites que nos ponen también las personas, porque no siempre todo es apertura y fluir, sino que también hay momentos en donde queremos parar, donde las personas sienten que por alguna situación no pueden continuar y demás. Esta condición pues no representa una habilidad metodológica desde nuestra perspectiva, sino más bien una potencia epistémica y lo que aquí ustedes ven desarrollado más que un proyecto en sí mismo en una visión clásica es un proceso. Y hay una diferencia fundamental que la hemos reflexionado en torno a los postulados de Arturo Escobar, ¿cierto? Esto está sostenido por la fuerza entonces de lo voluntario, de la sensibilidad, de la convicción de educar, porque no es un proceso de imposición desde arriba, no estamos cumpliendo indicadores de una institución que nos lleva, digamos, a un ritmo que nos lleva a respetar, ¿cierto? Entonces, la metodología de este proyecto responde a una educación, perdón, a una perspectiva crítica de la educación en salud, orientada a la transformación de condiciones significativas de vida, el desarrollo de la autonomía y la capacidad de agencia de las personas diagnosticadas con cáncer. Queremos hacer énfasis en eso, más que pacientes, son personas con un diagnóstico y que no se extralimitan a este, sino que van mucho más allá de este. Y sus acompañantes en este sentido se fundamenta en la articulación de tres enfoques interdependientes en sí mismos. Por un lado está la investigación-acción participativa, que permite construir conocimientos de experiencias vitales de las personas participantes, reconociendo sus trayectorias, emociones y saberes. Los núcleos generadores entonces están en el sentido, la autonomía y la libertad para decidir. Esta perspectiva pues también está nutrida, como lo pueden ustedes ver aquí, por el pensamiento latinoamericano de Falsborda y Hall. Posiciona la investigación como un proceso ético que devuelve poder a los sujetos históricamente silenciados y sobre todo las personas que han sido llamadas pacientes. En segundo lugar, el enfoque de codiseños situados, que lo hemos desarrollado a partir de Mancini y todo el tema de la innovación social, que permite diseñar pues, estrategias en diálogo con el territorio, con la cultura, con los afectos comunitarios en marcos de lenguaje más allá, digamos, de lo científico, que genera, pues, en conexión con el diálogo de saberes, la educación popular, que ya fue, pues, abordada por Carlos Fabián y no voy a reiterar en ella, pero digamos que estos fueron los ingredientes con los que partimos desde la reflexión y fuimos construyendo esas fases. La primera fase que planteamos pues fue la del vínculo y la escucha profunda, ¿cierto? El construir relaciones de confianza, la comprensión situada en contexto y empezamos a hacer un primer acercamiento desde ejercicios más que de talleres como de espacios de conversación, del reconocimiento del territorio, quiénes lo habitan, qué experiencias hay, ¿cierto? Desde lo emocional, lo espiritual, lo político, la escucha de las trayectorias de las personas con la experiencia hacia la enfermedad y el levantamiento cualitativo de datos.
La segunda fase pues fue la construcción colaborativa de contenidos, enfoques y estrategias, aunque estos no son como momentos únicos y luego sigue la siguiente etapa, sino que son procesos iterativos. Entonces, vamos del diagnóstico hacia la construcción de un taller y en el taller mismo luego generamos nuevas necesidades que tal vez no estaban tan aclaradas o rastreadas en las primeras fases y así pues fuimos abordando el proceso desde una implementación dialógica y flexible, ¿cierto? Algunas actividades han sido colectivas, es decir, en talleres amplios, y otras han sido individuales. Incluso hemos diseñado talleres para acompañar una necesidad específica de alguien o de un grupo familiar. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y es que un proceso como este no puede ser masivo, es un proceso muy cercano, muy situado, muy en el proceso de construcción hacia la necesidad a veces específica. Este es un poco lo que podría como rescatar de estas fases iniciales y luego pues también aplicar un proceso de sistematización y de evolución crítica que entonces es a través de los manuales, a través de las presentaciones o de los videos o los ejercicios que hacemos, pues hacemos el proceso de evolución que de hecho no es que sea una fase aparte, sino que está inmerso en los mismos talleres y en los mismos espacios de participación. Esto nos lleva a que el ADN de esta metodología pues ha sido la ética del cuidado y del vínculo, la reciprocidad afectiva, el saber situado y colectivo, pero también a veces particularizado a un ritmo humano, no estandarizado, no ceñido, y esa es una limitación que a veces uno encuentra con las formas de proyectos más verticales y tradicionales, y pues vamos hacia un horizonte de transformación subjetiva y política desde lo cotidiano. Listo, entonces creo que ya tú haces esta parte. Bien, aquí ya para ir cerrando nuestro tema, ¿qué logros hemos alcanzado? Hemos hecho un fortalecimiento del grupo que es interdisciplinario, voluntario y motivado, realización de 15 talleres en 18 meses, diseño de actividades bajo el modelo de co-creación integrado, ¿no?, la educación popular y la educación para la salud. Y los temas que nos han surgido desde esa co-creación con ellos son los siguientes. Hay ciclo de vida, mantener la vida, alimentarse bien, el tema de autonomía alimentaria y sobre todo una visión crítica del mundo. Los temas que más nos han surgido son los enunciados aquí, que es de esa síntesis visual. Hemos realizado talleres de nutrición, acompañamiento psicosocial, de espacios lúdicos, de cocina, de espiritualidad y de voluntariado. Esos son los temas en los que las personas más han estado interesadas en que nosotros demos este proceso educativo y pues obviamente como es coparticipativo, así lo hemos hecho. Bien, acciones colectivas. Co-creando conocimientos y vínculos, se hacen talleres iniciales donde los invitamos a los participantes a co-crear la información y el proceso educativo que ellos van a después los que van a participar. Entonces se han hecho varios talleres que hemos denominado co-creando caminos, aprendiendo del cáncer. Son encuentros formativos donde las personas se acercan y nos indican que quieren aprender. Entonces hemos hecho los que vienen aquí enunciados. Hemos hecho de narraciones de vida, memoria compartida, taller de creación con material educativo, aprendizaje. Esto ha sido muy importante, los encuentros formativos de aprendizaje agroecológico. A la gente le ha encantado el tema de las huertas para sanar, introducción a las prácticas de siembra, sembrar aromáticas, hortalizas, preparación del suelo, abonos. Y bueno, este es esencialmente aquí como las memorias, las evidencias que hemos tenido. Hemos hecho talleres virtuales, presenciales, mixtos y sobre todo a la gente le gusta que sean muy prácticos. En esto ha participado mucho la Universidad de Ibagué. Aquí ven ustedes fotos de los Del talleres campus. del campus de la Universidad de Ibagué y además pues de la parte de la práctica de las huertas para sanar. Hemos sembrado pues un montón de cosas en casa, pues hemos ya logrado que ciertos elementos ya no se compren en el mercado con las huertas caseras. Bien, luego hemos encontrado que hay unas actividades de educación individuales. Estas se han desarrollado yendo directamente a la persona. Muchos de ellos tienen algunas dificultades de tiempo o de desplazamiento, entonces se han hecho sesiones individuales. Hemos diseñado qué hacer para el cáncer y por qué se desarrolla como temas educativos, qué es una tutela,
porque no existe un único tratamiento para el cáncer, manipulación y conservación segura de alimentos, preparación de dietas saludables, uso seguro de plantas y frutas en el contexto oncológico, uso adecuado de prendas de vestir y mecanismos de afrontamiento adecuados y estrategias para potenciarlos. Como ustedes notan, es un resumen de lo que se ha hecho a nivel grupal, pero se le lleva de manera individual a las personas. Barreras y principales retos. Barreras institucionales. Hemos encontrado resistencia al trabajo colaborativo desde clínicas y organizaciones, exigencias administrativas y desconfianza muchísima hacia los procesos. Se evidencian fenómenos de extractivismo académico expresado en el recelo hacia la entrega de datos y burocratización del acceso. Limitaciones logísticas, dificultad de accesibilidad física, gente que tiene movilidad reducida, restricciones de horario por el cáncer, porque como esto es voluntario, trabajamos los sábados en horas de la tarde. Muchas personas tienen un horario laboral más extenso o no les conviene esa jornada. Y baja asistencia a los sábados, que es lo que estamos hablando. Condiciones socioculturales. Hay una baja adherencia de algunas mujeres por control de sus parejas. Hemos encontrado eso sobre todo en mujeres con cáncer de cuello de útero. Se identifican muchas expresiones de machismo estructural, especialmente entre las mujeres entre los 30 y los 50 con diagnóstico de cáncer. Ellas se han retirado, ha sido bien inquietante el tema del control desde el machismo. Necesidades educativas se han identificado a través de talleres de co-creación y entrevistas y retroalimentaciones, y hay una alta diversidad temática y contextual que refleja las múltiples trayectorias y condiciones y vivencias de personas con cáncer. Aquí tenemos un poco de los ejemplos de las formaciones y educación que damos nosotros a nivel individual. Hacemos y preparamos unos materiales para llevárselos a las personas y hacemos los talleres con ellos de manera individual. Generamos materiales para que ellas puedan acceder. Bien, resultados parciales sobre necesidades educativas, ya para concretar el tema. Se ha identificado unos temas que han sido los más repetidos. Entonces, han buscado temas de alimentación, temas legales con el tema de la tutela, temas que tienen que ver con la preparación, elaboración, manutención de los alimentos, de dónde conseguirlos y de cómo sembrarlos. Eso ha sido toda una trayectoria. Hemos encontrado también necesidades muy humanas en el sentido que nos han pedido cómo enfrentar el cáncer, cómo acompañar a las personas con el cáncer. Y finalmente, pues estamos en el desarrollo de cada uno de esos talleres. Entonces, ¿qué revelan estos temas que han surgido? Bueno, hay mucha necesidad de saber sobre el cáncer. Los médicos, lo que hemos detectado, si bien es cierto, dan el diagnóstico, lanzan a la gente con sus prejuicios respecto al tema. Entonces, las personas han buscado información sobre sus tipos específicos de cáncer, sobre los tipos de tratamiento y sobre todo un tema muy importante es el por qué nos da. Entonces, ¿esto qué revela? Que hay diversidad temática y contextual, que las trayectorias de vida son algo heterogéneas, múltiples formas de vivir, entender y afrontar el cáncer, y la educación en salud debe adaptarse a las personas y no al revés. Temáticas emergentes, información biomédica, principales necesidades educativas, información biomédica sobre el cáncer, estrategias de autocuidado, nutrición y salud emocional, como estaba hablando, manejo de estrés y acompañamiento psicoemocional, los derechos en salud, que hoy en día se está poniendo más de moda, dimensión espiritual y una construcción de sentido. Es urgente una educación en salud con enfoque integral, sensible al contexto y centrada en la persona y flexible en su implementación. ¿Qué impactos hemos tenido? Hay una alta adherencia de pacientes en sesiones individuales. En las sesiones individuales hay un agradecimiento, un compromiso y una disposición, y la educación se nos ha convertido en una experiencia psicoeducativa profunda, porque hemos también tenido que atender otros vacíos. Hay una emergencia, por ejemplo, en estos casos individuales, que ha habido episodios de catarsis, de crisis emocionales a situaciones no relacionadas con el cáncer, pero esto que evidencia que hay vacíos en la atención y la salud mental de las pacientes y los pacientes. Debemos reconocer también las emociones como factores de comorbilidad, incluso para la iniciación o pues que puedan acelerar el proceso de cáncer. Hallazgos cualitativos, alta adherencia de pacientes en sesiones individuales, un agradecimiento de una ocasión que se convierte en una experiencia psicoeducativa profunda para ellos. Bien, con esto cerramos. Tenemos aquí pues la bibliografía de los elementos que tenemos y agradecemos mucho el espacio y el tiempo que nos han brindado.